¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. A la oposición le costó muchos años de trabajo convencer a la sociedad mexicana que el principal problema del país era la inseguridad a través de campañas, noticias alteradas, espectacularidad en los medios, manipulación de la realidad, miedo, como para que ahora sea combatida aceleradamente. La derecha inyectó significados y clasificó delitos a su antojo con la ayuda de los medios. Así, el peor de los delitos es pertenecer al crimen organizado. Atrás en importancia queda el asesinato, el secuestro, la trata de menores, etc. Los más malos del mundo son los integrantes de los cárteles de las drogas. Las encuestas sobre el tema están diseñadas para percepción de inseguridad y embonan perfectamente en los espacios mediáticos para su difusión. Son engranajes que se adaptan perfectamente en la maquinaria de la derecha. Es decir, se plasma una opinión sobre la realidad que no refleja lo real. Nadie puede aceptar que la inseguridad, luego de ser elevada al primer rango de peligro, vaya desintegrándose de manera tan drástica y rápida con una estrategia diseñada por el Gabinete de Seguridad, instancia autónoma que puede actuar sin la autorización del Ejecutivo. Un mito debe ser longevo en la cosmogonía de la derecha, porque en la inseguridad van incluidos valores de antaño con la difusión del miedo y la imposición del terror ante la posible pérdida de la vida. La inseguridad, la delincuencia y la violencia, principal preocupación social en el país, son lo mismo para algunos. Afirmar que existe un alto nivel de inseguridad significa también la justificación de barreras, muros de contención entre las diferentes clases sociales, diferencias que legitiman los medios de información convencionales para conservar la distancia y sumisión entre pobres y ricos. Es decir, la inseguridad es parte importante de los cimientos de la frontera entre los vulnerables y los potentados, los poderosos y los débiles, los buenos y los malos. Estar seguros en todas sus acepciones implica un nivel de estatus superior, mientras que inseguro, menor, es un menor nivel de vida y mayor vulnerabilidad. La inseguridad es para los pobres, la seguridad para la minoría. La eficacia de la lucha contra la delincuencia, la inseguridad y la violencia no puede depender de una estrategia únicamente. Es más importante motivar a la población a contribuir, pero antes de exigir y adquirir ese compromiso, esa obligación de autoridades, que se conozca la diferencia entre estos tres conceptos que la derecha, en complicidad con los organismos conservadores internacionales, han convertido en sinónimos. Es esencial comprender que las tasas de delincuencia no dependen únicamente de la eficacia de las Fuerzas Armadas. La inseguridad es una herramienta de presión política más aún si se mide por la percepción de inseguridad, que es una apreciación subjetiva como si se hablara de la canícula o la lluvia. La inseguridad es un problema que afecta a todos por igual. Crea incertidumbre e implica un riesgo generalizado. Su etimología tiene que ver con curar, es un problema que tiene remedio. Sin embargo, para medirla se recurre a la emoción y no a los resultados, que los medios ahora han adoptado y ocultado. No se aclara su inexistencia, sino la manera de medirla para ponderarla como el gran problema del país. En algunos casos hay países donde con una alta delincuencia haya una baja percepción de la inseguridad. Si la delincuencia no afecta directamente a la población, es decir, un delito de espionaje cibernético o un hackeo a la bolsa de valores, no motivan la sensación de inseguridad, claro, si no se insiste en este delito a través de los medios. En este sexenio y el anterior no se sabe de los daños colaterales que antes eran comunes de 2007 a 2012, donde se sucedían muertes todos los días. Es decir, la inseguridad es un puente hacia la intervención de todo tipo. Sus enfrentamientos no arriesgan a la población, aunque los medios insistan en decir lo contrario. Es decir, cuando hay baja delincuencia, pero alta sensación de inseguridad, ocurre cuando los medios
se entrometen en las mediciones desde la manipulación hasta la difusión para asociar toda acción sangrienta con el crimen organizado, como sucede todos los días en México. Es la interpretación de los medios y lo que influye en la percepción de la inseguridad. Interpretación y percepción son dos abstracciones sobre un hecho concreto que se usa para crear humo informativo. Hay estudios serios de la UNAM que señalan que la sensación de inseguridad ciudadana se basa en los medios de información, principalmente, con un esquema que da prioridad a experiencias personales, donde al entrevistado no le ha tocado la inseguridad directamente, pero sabe que a un vecino le robaron la cartera o a un familiar le arrebataron la bolsa. Nadie debería sentirse inseguro ante un homicidio que ocurre por rencillas personales, por venganza u otro motivo. Sin embargo, los medios colocan irrespetuosamente este tipo de crímenes como parte del riesgo de la sociedad. El segundo factor radica en la influencia de la narrativa política para influir en la sensación de inseguridad de la población. Aquí hay algo que debe estudiarse a fondo, que es la influencia de los medios, habitualmente desacreditados en la sensación de percepción. O sea, que aunque el público no crea en el medio que están consumiendo en ese momento, tratándose del tema de la inseguridad, consideran real toda información. Lo mismo sucede con sus conductores de noticieros, quienes pueden ser los más mentirosos, pero cuando tocan el tema de la inseguridad, tienen toda la atención del público. Así, el tema garantiza público, eleva rating, rescata la credibilidad perdida, con la creencia de que qué tal si ahora sí dice la verdad y no por creerle morimos. La inseguridad se convierte en el salvavidas de la falta de credibilidad de los medios. La violencia está asociada con la represión. Desde el término monopolio de la violencia, que fue introducido por Max Weber en su obra La política como vocación a principios del siglo pasado, donde señala que el Estado es la única entidad que puede reclamar el monopolio del uso legítimo de la violencia. El monopolio de la violencia es un concepto central en la teoría política y sociológica que define la relación entre el Estado y el uso de la fuerza, subrayando la importancia de la legitimidad y el control social en la gobernanza moderna. Es decir, las imposiciones autoritarias toman parte de la violencia, lo cual es en este momento están totalmente fuera del concepto que les importaría a la sociedad y a los medios. La delincuencia tiene un concepto más simple que consiste en que toda acción contra la sociedad es una acción contra la ley. La percepción de inseguridad se convierte en México en arma electoral porque se vincula en estos tiempos a través de los medios como parte de la corrupción, desempleo y abandono institucional. La derecha, estrechamente vinculada a las prácticas agresivas, exige mano dura al gobierno para poder denunciar entonces represión y violación a los derechos humanos. De no llevarse a cabo la mano dura, se preparan campañas que hablan del Estado fallido, de tal manera que la inseguridad es el tema favorito de la derecha porque arrincona al gobierno y lo desacredita, aunque haga lo que haga. La inseguridad es la gran triunfadora de los conflictos sociales en el país. El caso de la maestra de Álamo, Veracruz, llenaba todos los requisitos para combinar delincuencia, violencia e inseguridad. Lo explotaron hasta el hartazgo, sin dar información clara de nada, pero se quejaban de que la información emanada del gobierno de Veracruz era ambigua o falsa. Los medios se indignaron porque no encontraron un final más trágico en la información, hasta que la Fiscalía del Estado alimentó al minotauro de los medios, desmintiendo a la gobernadora Rocío Nale, quien había dicho que la causa había sido un infarto, lo cual es lógico después de una tortura y los golpes, saña inhumana. Cuando la Fiscalía afirmó, sin desmentir a la gobernadora, que la muerte había sido por los golpes, los periodistas de Veracruz se lanzaron contra la gobernadora y la acusaron de maltratar a los reporteros. El caso contenía todas las características para desgastar al gobierno del Estado y del país.
una maestra jubilada, de las cuales debe haber miles, y por ello podría ser cualquier mexicana de edad madura cuya muerte ocurre luego de un aviso que presiona al pueblo trabajador para que pague el derecho de piso, firmado por el crimen organizado a través de un delito que la autoridad policíaca o militar no ha podido detener o erradicar. Era una combinación de factores que debía explotarse desde una oposición conservadora, obsesivamente atenta a los errores del gobierno y que nunca ha cooperado en luchar contra el flagelo de la inseguridad que tanto parece preocuparle. La medida de la percepción de inseguridad aumentó en Veracruz en ese momento y la confianza en las autoridades disminuyó. No es gratuita la aplicación de encuestas. Desde el momento mismo en que la gobernadora dio la primera conferencia sobre el tema, la inseguridad no solo es el gran aliado de los medios para recuperar credibilidad, sino una bandera de la oposición con la que intentan atraer simpatizantes, pero sobre todo un puente para justificar el desesperado llamado a la intervención militar extranjera.